contentos de poder dar inicio a este tercer encuentro y el último de este ciclo que denominamos Orientaciones a los equipos de conducción de los espacios para la primera infancia, un poco haciendo énfasis en este retorno a la presencialidad. Y como indica el encuentro de hoy, vamos a estar abordando el tema de las tecnologías, ¿no? Un gran desafío en este último año y medio de confinamiento y vuelta a la presencialidad. Contarles un poco que quienes estarán llevando este encuentro y esta charla serán Ana María Rolandi y Valeria Kelly. Me gustaría presentarlas. Así encuentro. Valeria Kelly es licenciada y profesora en Letras de la UBA, especialista en Tecnología Educativa de la UBA y en nuevas alfabetizaciones de CEPA, docente de posgrado en la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, coordina el área de comunicación y expresión del secundario a distancia para adultos de la UBA y es profesora de prácticas del lenguaje en el profesorado de educación inicial en la Escuela Normal Superior número 1, presidente Roque Sáenz Peña, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participó como consultora en proyectos de integración de tecnologías digitales para las diversas universidades, organizaciones sociales y organismos internacionales. Es autora de Primera Infancia frente a las pantallas, del fenómeno social Asunto del Estado del 2016, para la serie de cuadernos del CITIAL y IP UNESCO, entre otras publicaciones orientadas a la integración de tecnologías digitales en el área educativa. Ana María Rolandi es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster y especialista en tecnología educativa, especialista en educación y nuevas tecnologías de Flaxo, y profesora de educación preescolar. Actualmente se desempeña como profesora en el Instituto de Profesorado de Educación Inicial Sara de Eccleston de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autora del libro TIC Educación Inicial, Desafíos de una práctica digital en el jardín de infantes, publicado por la editorial Homo Sapiens. Un poco como viene siendo la dinámica de estos encuentros, es ellas van a estar desarrollando el tema de las tecnologías alrededor de 1 hora, y los invitamos a que vayan utilizando el chat, que nos vayan contando sus experiencias, sus impresiones, qué les va pareciendo todo lo que ellas nos van presentando y comentando. Yo los voy a estar sistematizando, y a los últimos 25 o media hora, 25 minutos, media hora, vamos a abrir a la discusión, voy a leer los comentarios, quien quiera puede abrir el micrófono y contarnos sobre su experiencia y el uso de las tecnologías en los espacios de la primera infancia. Así que sin más, Ana, te doy la palabra. ¿Sí? Bueno, primero buenos días a todas y a todos. Es la verdad que una alegría enorme poder compartir este encuentro con todos ustedes para reflexionar acerca de las tecnologías y la primera infancia, de pensar juntos, ¿no? Así que yo sumo a lo que decía Yamila, esto de que puedan participar, dejarnos sus comentarios, sus inquietudes. Sabemos que la inclusión de las tecnologías es un tema que genera diferentes tipos de reflexiones, así que bueno, me parece que sería importante poder, ya que tenemos el espacio, compartirlas. Bueno, le paso la palabra a Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien. Perfecto, vale. Eh, que estoy usando un barbijo, pero es por una situación personal. Y bueno, también quiero hacer también mías las palabras de Yamila y de Ana María, de la alegría de, bueno, por fin encontrarnos con ustedes en esta serie de conversaciones que venimos sosteniendo con Ana María, organizadas por UNICEF, que justamente que tienen que ver con pensar y ponernos todos, iniciar esta construcción colectiva, iniciar esta construcción colectiva para ver cómo son los desafíos que nos presenta este nuevo momento, ¿sí? En el que todavía no hemos salido del todo de la emergencia sanitaria, pero bueno, ya claramente estamos a las puertas de lo que se llama una nueva normalidad.
Así que bueno, si te parece, Ana María, si querés podemos comenzar. Ella me va a asistir pasando las pantallas. Y bueno, como les estábamos contando, nosotros venimos sosteniendo estas conversaciones con colegas, con docentes, cuidadores, cuidadoras de otras provincias y que están trabajando justamente en estos centros o instituciones destinados a la primera infancia. Y tanto Ana María como yo ya veníamos, digamos, desde antes reflexionando, trabajando, investigando sobre estos temas. Entonces, sobre los temas de cómo mediar, ¿no? De cómo mediar cómo podemos, desde los adultos, desde quienes estamos a cargo, ¿no? de la educación, de la crianza de los niños y niñas bien pequeños, cuáles son las mediaciones más constructivas, más cuidadosas, más respetuosas entre los niños y las pantallas, ¿no? Algo que podríamos pensar de esa manera. En algún punto esta situación de hoy nos presenta también como un pequeño desafío dentro de toda esta reflexión que nosotros venimos haciendo, porque por un lado, gran parte de esta reflexión en general se encuadra en las instituciones para primera infancia que pertenecen al sistema educativo, es decir, a los jardines de infantes o jardines maternales, ¿sí? En donde hay una situación de mayor regularidad, donde hay un currículum, donde hay, digamos, determinados encuadres que ya están, digamos, de alguna forma dados por el mismo sistema, mientras que también, y también ha pasado esto, y también por eso esto es una invitación a abrir, como decíamos, la participación de ustedes en el chat que se habilita a medida que vamos conversando, porque también tenemos que pensar en, bueno, cómo es esta mediación en los espacios de cuidado de primera infancia, en los centros de cuidado, que por su propia característica presentan mayor heterogeneidad. Entonces, a lo mejor la construcción es diferente que en los jardines de infantes, ¿no? O sea, tenemos otros marcos, tenemos otras formas, y básicamente es eso, son más heterogéneos. Entonces, eso hace que, bueno, que necesitemos de las voces, ¿sí? Que aparezcan esas voces heterogéneas, que aparezcan esas miradas diferentes, esas situaciones institucionales muy diversas, para realmente ir entre todos construyendo un conocimiento acerca de esta mediación en esta nueva era que sea lo más provechosa posible. En este punto, si hay algo que no podíamos prever, quienes estamos trabajando con la primera infancia, era una situación de trabajo remoto. O sea, realmente lo que pasó a lo largo de 2020 fue algo, bueno, más allá de que fue algo inesperado para toda la población y la ciudadanía mundial, para quienes estamos trabajando con primera infancia, la verdad es que esta situación de poder sostener un vínculo con esos niños y niñas y con sus familias fue un desafío inesperado, ¿sí? Y que realmente en ese caso, tanto docentes como los coordinadores, los directivos, salieron realmente a ponerle el cuerpo, y de una manera muy admirable, ¿sí? O sea, con una creatividad enorme, a ponerle el cuerpo a esta situación, a poner el cuerpo y a poner los recursos tecnológicos con los que se contaba, tanto del lado de las instituciones como del lado de las familias, ¿no? Realmente es algo que creo que todavía tenemos para dimensionar. Entonces, un poco para ir construyendo esta charla, nosotros con Ana María lo que hacemos, sabemos que yo mencioné recién a quienes son docentes o cuidadores, cuidadoras, y quienes están como en algún rol, que a veces puede ser la misma persona y otras veces no, que están en un rol como más de la organización, de la conducción de esa institución, ¿sí? Porque nos parece que es bueno en esta, ya que es potente, importante, poder entender estos dos lugares, el lugar de
quien está directamente trabajando con los chicos y mediando con las familias, etcétera, y quien está por momentos, si no todo el tiempo, con un pasito un poco más afuera de esa situación tan directa y que puede mirar un poco lo que se llama la foto de la situación, ¿no? Que es, por eso digo, o un equipo directivo o quien esté a cargo de la coordinación del lugar. En ese sentido, nosotros construimos esta conversación, ¿sí? Esta charla, con Ana, como que cada una asume como si fuera uno de estos dos roles, el rol de la interacción directa con los niños y niñas y el rol de quien mira un poco de afuera y organiza, ¿sí? Yo asumo ese rol y después y voy a hablar ahora un ratito sobre esta mirada organizadora, esta mirada eh, que planifica, ¿sí? Que identifica, bueno, quiénes somos, cuántos, en qué momento, con qué contamos, etcétera. Y Ana va a tomar después la mirada, lo que llamamos la mirada docente o la mirada de quien está directamente al cuidado y en el vínculo directo en el día a día con los niños y las niñas. Y entre los dos roles después vamos a terminar cerrando, ¿no? Entonces, una cosa que veíamos desde el rol de este rol organizador de conducción que yo vengo a representar en esta exposición, lo que veíamos en el 2020 era que era de golpe aparecía la necesidad de planificar lo que llamábamos en la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? La incertidumbre porque al principio, si nos ponemos en marzo del 2020, no sabíamos cuánto iba a durar la situación. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a ver que una situación que se dilataba en el tiempo, que iban pasando meses y que no sabíamos cuándo íbamos a volver, ¿sí? A abrir estas instituciones, cuándo iban a entrar los chicos de nuevo, etc. Y eso fue como el gran desafío del año pasado. Este año nos encontró con otro desafío que fue un retorno paulatino, y bueno, y eso en cada provincia, y dentro de cada provincia, incluso dentro de cada localidad, de la mano de cómo se iba midiendo la situación sanitaria, se fueron habilitando estos espacios. Pero sabemos que esa habilitación no fue volver al 2019, ¿no? O sea, tenemos protocolos, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos, los chicos empezaron o sea, ya los chicos incorporaron, así como nos asombra con la facilidad que incorporan las pantallas, también hemos visto con la naturalidad que incorporaron, que les tomen la temperatura o que les pongan alcohol en las manitas cuando entran a un lugar, o sea, ellos realmente se ha modificado la práctica cotidiana, ¿no? Lo que son las prácticas cotidianas en las instituciones. Y bueno, y un poco también acá lo que necesitamos en esta nueva normalidad, que no sabemos cuánto va a llevar, es ir pensando y tratar de identificar, y esto es un poco de lo que se trata, de identificar qué pasó en la relación entre los chicos y las pantallas, en nuestro caso, ¿sí? De qué manera se modificó eso, qué sirvió, qué no, ¿no? O sea, ir identificando, bueno, cuáles son las prácticas que se fueron creando a lo largo de todos estos meses de este año, largo año y medio que llevamos, y qué nos sirve entonces para incorporar para el futuro, ¿sí? ¿Qué nos parece que sirvió, que son aquellas prácticas que llegaron para quedarse, porque conviene, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, o sea, desde la planificación. Voy a la pantalla siguiente. Gracias, Ana. Nosotros, el año pasado, también en el marco de una propuesta de UNICEF, a principios del año pasado, cuando era, no sé, abril, o sea, apenas empezaba todo esto, fuimos invitadas a elaborar, junto con otra especialista, con María Teresa Lugo, en ese momento una serie de claves, ¿sí? Como de identificar cuáles eran los principales desafíos con los que se encontraba la gestión, ¿sí? De los centros educativos en general. Muchas de estas claves las podemos pensar en todas las instituciones destinadas a la primera infancia, porque
¿con qué tenían que ver? Y en algún punto siguen siendo hoy en día claves importantes. Tenían que ver con pensar una mirada territorial, o sea, aquello que le conviene a mi institución en el tiempo y espacio en el que está situada. ¿Sí? Estoy en una zona urbana, bueno, las mejores decisiones son tales. Estoy en una zona rural, las mejores son otras, probablemente. Estoy en una urbana periférica o marginal, o cómo son las características de la comunidad en la que mi institución se inserta. Bueno, eso es esa mirada territorial que seguimos necesitando tener, ¿sí? Porque eso tiene que ver con qué dispositivos cuentan las familias, con qué tipos de conexión cuentan las familias, por ejemplo, ¿sí? Qué modos de apropiación, para qué usaban antes las tecnologías y para qué las usan ahora, por ejemplo. Eso era la mirada territorial. Otro punto importante que también creemos que sigue funcionando para mirar tiene que ver con lo que se llama el trabajo en equipo y el liderazgo distribuido, que es que las decisiones que se tomen sean consensuadas con quienes, todos los docentes o con los equipos de trabajo de la institución, ¿sí? Que se tomen decisiones consensuadas, pensadas y que realmente sean viables. Otro punto importante tenía que ver también con identificar bien con quiénes son lo que llamamos los actores que contribuyen en este proceso, que somos obviamente quienes estamos en la institución, pero también las familias, aquellas organizaciones o incluso, no sé, o comercios del barrio, o bueno, u otras organizaciones que pueda haber cercanas y que puedan también colaborar en este trabajo, ¿no? Y, y un punto importante es cómo desde quienes están en este grupo de contents, en estos equipos de gestión, cómo acompañar de la mejor forma el trabajo de los docentes. Y finalmente, también nos preguntábamos, y que es la pregunta como central de esta charla, ¿cuál es el rol de las tecnologías en todo esto? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que si tuviéramos que preguntar, digamos, o ver en un primer momento, que el rol de las tecnologías tuvo que ver con las comunicaciones, ¿sí? O sea, sabemos que el protagonismo que, por ejemplo, adquirió el WhatsApp, ¿sí? No solo como sistema de comunicación entre las instituciones y las familias, sino también para el WhatsApp es una herramienta que realmente está presente, digamos, con, que, digamos, que ya era parte, digamos, de lo que llamamos la cultura digital antes de la pandemia. Muchas personas ya sabían enviar justamente o mensajes, mandar fotos, mandar audios. Muchas veces, muchos chicos también saben mandar audios, entonces realmente fue una herramienta tremendamente capitalizada en todo el nivel inicial, y por eso, no solamente para comunicarse, sino también para la distribución y el envío de materiales, de videos, etc. También hubo otras herramientas que funcionaron y que vimos que estuvieron funcionando. Yo también invito, a ver, a medida que hablo no llego a... está bien. Estaba mirando en el chat, porque eso, invito a que ustedes sumen sus comentarios respecto de cómo les fue con el uso de estas herramientas digitales. Pero otra herramienta que detectamos que fue muy usada fue, por ejemplo, Instagram. Hay algo que tienen estas plataformas, lo que llamamos también las redes sociales, que no fueron creadas pensando en cubrir una necesidad de cuidado o una necesidad educativa. Pero toda la comunidad educativa se volcó a estas redes y trataron de alguna forma darle su propia forma. Acá en la pantalla yo muestro cómo, por ejemplo, en este caso es una docente de nivel inicial, utilizaba Instagram, y que como justamente ahí donde está marcando Ana, como por ejemplo se aprovecharon muchas veces lo que se llaman las historias, que son estas
estas participaciones efímeras, porque duran un día exactamente, y cómo, pero que uno las puede organizar como a modo de temas, y cómo eso sirvió para lo que se llama la catalogación de los contenidos. Entonces, tanto para, por ejemplo, para la familia, ya sabían cómo, en vez de tener que buscar a lo largo de todo el Instagram, ya podían acceder directamente a los contenidos que les interesaran, ¿sí? Usando esos botones de arriba. Por eso digo, no fue la forma para la que se creó el Instagram, sino que fue el modo en que la comunidad educativa se apropió de esta herramienta, ¿sí? Esto en relación con las tecnologías y cómo, cuál es nuestro lugar como adultos en la mediación de la tecnología con la primera infancia, son conceptos que nos sirve conocer, porque cuando podemos pasar de la experiencia, ¿sí? De la pura experiencia, y podemos empezar a sistematizar y a ponerle como nombres o conceptos a esas acciones que hicimos, eso nos permite después hacer una reflexión y nos permite justamente después mejorar esa práctica, eso que estábamos haciendo casi intuitivamente. En este caso, esto que se realizó, como decía, se llama curaduría de contenidos, que tiene que ver con elegir aquellos contenidos más adecuados, y cuando digo contenidos digo fotos, videos, películas, audios, canciones, cuentos, todos los materiales con los que la red nos ofrece, digamos, y que sabemos que pueden ser interesantes para los niños y las niñas. Entonces, esta curaduría de contenidos es esto, es seleccionar y poder tener a mano, archivar de una manera eficiente esos materiales para recuperarlos cada vez que yo lo necesite. Y hacerlo de un modo en que no solamente lo puedo hacer yo como docente o como cuidadora, sino que también lo pueden hacer las familias. Acá en esta otra pantalla también estoy mostrando cómo apareció este trabajo. Acá es otro ejemplo, ¿sí? De otra curaduría de contenidos que hizo otra docente, en donde los organizó por ahí por plataformas, ¿sí? O por ejemplo, actividades, y por otro lado, por géneros, entonces tengo cuentos o tengo canciones. Los criterios pueden ser variados porque ahí está, y lo interesante es que cada cual use los criterios que a uno mejor le sirvan, y que no sean, digamos, definidos por otros, sino que yo pongo el orden que a mí me sirve. Esto es interesante. Entonces, fíjense que acá en esta pantalla se puede ver cómo esta docente, que sabemos que es la misma porque usó el mismo signito, ese signito celeste que parece medio un solcito, una flor, aprovechó otras plataformas, ¿sí? También utilizó Facebook como modo de comunicación y para compartir contenidos, y también aprovechó YouTube. Es todo lo que se ve acá. Entonces, porque también es algo que podemos ir viendo y que muchas veces lo sabemos como usuarios, pero acá tiene que ver con pasar a tener un rol de productores de contenidos, que es, bueno, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Para quiénes? ¿Es más efectivo usar Instagram? ¿Y cuándo usar Facebook? ¿Y cuándo usar YouTube? ¿Sí? Porque básicamente las tres plataformas me sirven para poner contenidos de distintos formatos y para que, algo muy importante, la gente abajo comente, haya una reacción, saber cómo le llega a la otra persona. En este caso podemos pensar en las familias, podemos pensar en los chicos mandando un audio diciendo esto me gustó, esto me pareció lindo, esto me hizo acordar a otro cuento, y todas las intervenciones, digamos, que podemos pensar a través de estas formas de interacción, ¿no? Bueno, otra plataforma que también vimos que se usó mucho es el Padlet, que acá, ¿sí? El Padlet, para quienes no lo hayan usado, se llama Padlet, ¿sí? Después nosotros lo podemos incorporar. Pero es como un afiche virtual, ¿sí? Es como si yo pusiera un corcho en la sala, ¿sí? O en un pasillo de la institución, y cada uno que pasa puede pegar en ese corcho
una foto, una frase, etcétera, ¿sí? Intervenir ese corcho. Es como también cuando ponemos una invitación para un evento, etcétera. El Padlet es lo que llamaríamos un afiche virtual y que lo que tiene, y fue muy adoptado en general en todo este periodo de trabajo remoto, porque tiene la facilidad, tiene la ventaja de que nos permite incorporar muchos formatos, ¿sí? Nos permite poner juegos, videos, también textos, fotos, poner los, no sé, trabajos de los chicos, etcétera. De alguna forma había un antecedente de esto que era los blogs, ¿sí? En los últimos, no sé, creo que quizás 10 años, casi podríamos decir, algunas instituciones destinadas a la primera infancia, tanto jardines como centros de cuidado, incorporaron los blogs porque era una forma bastante sencilla, si uno tenía una computadora, por supuesto, y una conexión. Obviamente estos dos componentes son indispensables y todo lo que estamos hablando tiene que ver con esto. Y era un lugar para compartir con las familias las cosas que sucedían en las salas, las producciones de los chicos, etc. Bien, esta otra plataforma es como un blog, pero es aún más sencillo porque también los padres pueden incorporar los contenidos y eso también lo hace más interesante. Gracias, Yami, ahí estás poniendo los nombres, muchas gracias. Bueno, acá fíjense que también en la parte de arriba también funciona esta clasificación o esta especie de curaduría de contenidos, como lo llamamos, que también nos permite organizar y nos permite que estos espacios virtuales queden como una especie de biblioteca, ¿sí? Como una especie de lo que llamamos repositorio al que podemos acudir todas las veces que lo necesitemos. Bueno, todos estos son ejemplos y los traigo porque son ejemplos que nosotros hemos tomado a partir de explorar las prácticas, digamos, aquello que surgió de la experiencia. O sea, no son cosas que desde algún ministerio, desde alguna secretaría, desde las administraciones más de gobierno, dijeron esto se hace así, porque la verdad es que la situación no tenía antecedentes. Y justamente esto es ir como analizando qué fue lo que sucedió. Esto nos trae, gracias Ana, o sea, estas experiencias que sucedieron efectivamente de alguna forma nos enfrentan con nuevas preguntas y a partir de esas preguntas con nuevos desafíos para este nuevo periodo. Creo que la pregunta principal es bueno, si ya estamos de nuevo en un lugar, compartiendo un espacio, ¿qué lugar les damos ahora a las tecnologías? Ahora que ya no son la única forma de mantenernos en contacto. ¿Esto significa que ya salen de nuestra vida o siguen teniendo algún lugar? ¿Y qué lugar es ese? Y en este punto es importante saber cuál es la prioridad. ¿Cuál es el lugar que va a ser el más constructivo para el desarrollo, ¿sí?, de los niños y niñas con los que estamos trabajando? ¿Qué sentido le vamos a encontrar a lo que llamamos la experiencia digital, ¿sí? Y la experiencia digital, así como cuando siempre pensábamos en términos del lenguaje y del desarrollo del lenguaje, tanto en la oralidad como en la escritura, siempre decimos que en realidad empezamos a aprender a hablar no cuando emitimos las primeras palabras, sino cuando empezamos a escuchar y sabemos que hay algo del lenguaje que se aprende incluso antes de nacer, durante el periodo de gestación, cuando nos llega el lenguaje desde afuera. Y lo mismo con las prácticas de lectura y de escritura. Sabemos que de algún modo empezamos a leer y a escribir mucho antes de que agarremos un lápiz o de que empecemos a tratar de construir sentido de un texto escrito.
porque son prácticas sociales que nos llegan a través de otros medios, o sea, a través de lo que llamamos las experiencias del lenguaje o las experiencias letradas. Lo mismo sucede, yo no tengo más las pantallas, no sé si... Pero igual no importa, no es un problema. Después, ahí está, eso, listo, gracias, déjame eso. No, está bien la que, esa está buenísimo, porque más o menos fui llegando a este lugar. Es importante, por eso decimos, ¿cuál va a ser? O sea, perdón, así como yo decía, sabemos, que el lenguaje empieza antes de que efectivamente hablemos, que la lectura y escritura empiezan antes de que efectivamente podamos leer y escribir de manera convencional. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Lo mismo pasa con la experiencia digital. Y esto es importante tenerlo siempre en cuenta. O sea, los chicos actualmente no es que usan las pantallas porque ahora el cerebro se desarrolló de otra manera. No es que los chicos que nacen en esta era digital y que a veces se los llama nativos digitales, nacen sabiendo. Eso es una especie de, alguna forma, como una especie de lugar común o de mito que a veces que sobre todo expresamos los adultos ante nuestra sorpresa de ver cómo los chicos desde muy temprana edad se manejan con fluidez frente a las pantallas. Pero lo cierto es que los chicos lo hacen porque los adultos habilitamos eso, ¿sí? O sea, los chicos no llegarían a construir ninguna experiencia digital si no fuera que los adultos ponemos a disposición dispositivos digitales, ¿sí? Y desde un punto de vista, y eso sí se sabe, o sea, ya hay como investigaciones al respecto, desde un punto de vista, por ejemplo, de la motricidad, o incluso desde un punto de vista cognitivo, no es más desafiante tocar una pantalla que modelar con masa, ¿sí? O sostener un trazo de un lápiz en una hoja. Siguen siendo motrizmente operaciones más sofisticadas. Por lo cual como esto que nosotros a veces ponemos en los chicos de sentir que saben más que nosotros, etcétera, tiene más, pues, habla más de nuestra sorpresa que de lo que los chicos en realidad están haciendo. En este sentido es importante tenemos que tener esto en cuenta porque todavía hay mucho por investigarse acerca de la relación de la primera infancia con las pantallas. Todavía es, comparándonos con la evolución humana, una experiencia bastante reciente, ¿sí? Es que se manifiesta en años, en décadas a lo sumo. Entonces, como todo está en investigación, lo que sí es importante es ir pensando, ir siendo como críticos respecto de esto, de qué es lo que conviene que los chicos hagan o no hagan, qué es lo que efectivamente están haciendo. Por eso la pregunta por cuál es el lugar que le vamos a dar a las tecnologías. ¿Por qué? Porque algún lugar son parte del ecosistema donde los chicos crecen, son parte de eso porque los adultos deciden que eso sea así, o sea, nosotros decidimos que eso sea así, y por lo tanto tenemos que hacernos responsables de cuál es ese lugar. Un poco hay como que dentro de estos desafíos, lo que sí se está viendo es, bueno, ¿qué hacer? Yo acá propongo como acá estamos proponiendo como 4 grandes puntos a tener de referencia. Por un lado, un poco lo que estaba planteando cuando mostraba los entornos, ¿no? Los entornos de estas plataformas que habían usado estas docentes que mostraba. Criterios de selección, o sea, empezar a desarrollar realmente criterios de selección de lo que ponemos en las pantallas a disposición de la primera infancia. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Todo, nada, seguramente no, todo tampoco, ¿sí? Criterios de calidad, así como también teníamos criterios para elegir la literatura o para elegir en general todos los materiales que ponemos a disposición de la primera infancia.
Otra cosa a tener en cuenta es lo que se llama los nuevos alfabetismos, un poco en la línea en que yo planteaba. Bueno, aprendemos a hablar, aprendemos a leer y escribir. Bueno, ahora también aprendemos a transmitir mensajes que incluyen no solo textos, sino también imágenes, sonidos, videos. Los mismos niños pequeños eligen los iconos por ahí que quieren mandar en un mensaje de WhatsApp. Eso es un grado de alfabetización, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en los nuevos alfabetismos, no es que estamos pensando en lo que es la sala de 5 del nivel inicial, en donde a lo mejor empezamos o trabajamos con el nombre propio, sino que empezamos a pensar un término más amplio de alfabetismo que incluye, ¿sí?, los iconos de los programas que eligen un nene de 2 o 3 años en la pantalla porque quiere mirar su dibujito animado preferido. Otro punto que es importante para pensar, y esto es una construcción con las familias, tiene que ver con lo que se llama la alfabetización digital, y también el punto siguiente, que tiene que ver con el uso crítico de las tecnologías. El uso crítico de las tecnologías tiene que ver con esto, con la toma de decisiones respecto de cómo usamos la tecnología. Y esta es una construcción que tiene que ser conjunta entre quienes estamos en una institución al cuidado de la primera infancia y las familias, ¿sí? Que tiene que ver con llegar a acuerdos, ¿sí? Porque hay un dicho, ¿sí?, que justamente también lo conversábamos el otro día: cuando las tecnologías no entran por la puerta de la manera en que decidimos que entran por la ventana, van a entrar igual, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de poder pensar, diseñar un uso crítico de las tecnologías. Bueno, y para ir cerrando con esta parte de desde dónde planificar, un poco la idea de planificar desde esta mirada, por eso, desde esta mirada de una conducción, de una gestión, que no solo oriente el trabajo de quienes están con los chicos, sino que también contenga ese trabajo, ¿sí?, que sirva para contener en la incertidumbre que todavía hoy tenemos en las salas. Acá también identificamos como 4 acciones concretas en las que podemos avanzar. Por un lado, pensar, organizar, poner en agenda, ¿sí?, en la agenda semanal, mensual, cuando se pueda, pero espacios en los que se puedan encontrar e intercambiar experiencias entre docentes o cuidadores, ¿sí?, a partir de lo que les viene funcionando, lo que no, en qué momento las tecnologías son más disruptivas que productivas, etc. Otro punto tiene que ver de pautar cuáles son los tiempos y los espacios de interacción con los dispositivos, ¿sí? O sea, vamos a mirar un video, vamos a aprender una computadora, hay 2 tablets y vamos a distribuirlas y vamos a armar grupitos para que elijan algo, para mirar, para que escriban entre todos algo, para que dibujen. Bueno, tiempos y sobre todo eso, tiempos y espacios para cuál es la interacción entre los chicos y los dispositivos. Otro punto que se relaciona con lo de la curaduría de contenidos es armar institucionalmente un banco de recursos, lo que llamaríamos, así como teníamos una biblioteca, bueno, pensar, bueno, ese banco de recursos en el que puede haber recursos de todos los formatos, ¿sí? Y otra cuestión que también es importante, como para vinculada a muchos, digamos, de estas reflexiones que yo vengo haciendo, ¿qué es el lugar de las familias? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? O sea, hay que pensar un lugar para las familias en esta reflexión, en estas acciones, pero incluso también en esas decisiones que se tomen, porque cuando pensamos en las familias también tenemos que pensar en los medios con los que cuenta la familia, un poco en relación con lo territorial, un poco en relación con, bueno, no proponer cosas que las familias no puedan acompañar por los recursos con los que estas cuentan, ¿sí? Y viceversa, no pensar que a lo mejor las familias no cuentan con determinados recursos que a lo mejor sí cuentan, ¿sí? Entonces, poner como bien en foco esa situación. Bueno, esta es un poco esta mirada desde la organización, desde quienes organizan, conducen, dirigen, depende de la institución,
con la que estén trabajando. Y le cedo entonces ahora la palabra a Ana para, para acompañar la mirada de docentes y cuidadores. Perdón, estaba muteada. Gracias, Vale. Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que estaba diciendo Valeria. Me gustaría retomar algunas cuestiones de las que ella mencionó, pero pensarlas, como esto que decía en un primer momento, desde un punto de vista de quien interactúa en los espacios de crianza o de enseñanza con niños y niñas de primera infancia, ¿no? Y retomar un poco esto que decía Valeria al principio de la tecnología y de la situación en que nos ha atravesado en este tiempo de pandemia, ¿no? Justamente hace unos minutos antes de arrancar con este encuentro, tuve una clase con mis estudiantes de profesorado, de educación inicial, y estábamos reflexionando. Obviamente mis espacios de reflexión con mis estudiantes están atravesados por las reflexiones sobre las tecnologías, a veces desde un punto de vista más del usuario y del cotidiano, sin detenernos a analizar el aspecto más educativo, y en otras ocasiones son reflexiones mucho más pedagógicas, ¿no? Hoy me tocaba en las que no eran pedagógicas, pero obviamente nuestro desarrollo como personas, en mi caso particular, está atravesada por la educación y por la docencia. Y yo justamente les decía que no sé si cuando todavía, en mi caso particular, estamos con actividad virtual, si cuando retomemos las clases presenciales, mis clases van a ser lo mismo. Porque yo creo que el ejercicio de la pandemia y cómo las tecnologías las hemos incorporado, las hemos utilizado, también nos van dando lugar a nuevas reflexiones sobre nuestras acciones cotidianas, desde las más personales a las que desarrollamos en entornos laborales. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la invitación es a pensar cómo incorporamos las tecnologías en nuestros quehaceres cotidianos, en este caso en lo que es la crianza y en la enseñanza para niños y niñas de primera infancia. Yo a lo largo de este tiempo de pandemia y de justamente tratar de encontrar algún tipo de respuestas a estas inquietudes, he venido estableciendo un diálogo con una docente de nivel inicial, que desarrolla sus prácticas no con demasiada tecnología, pero que a raíz de de la virtualidad, es decir, el año 2020 ha transcurrido, por lo menos en la ciudad, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo y donde trabaja la maestra que van a escuchar en breve, han sido totalmente en virtualidad. Entonces, Natalia, que de ella se trata, ha incorporado en algunas cuestiones la tecnología. Voy a compartir, denme un segundito que abro la presentación. Muy bien, ahí está. A veces con las tecnologías, bueno, justamente hay que tener algunos tiempos de espera. Ahí está, entonces, es pensar la integración de TIC en la primera infancia, en escenarios educativos y de crianza. Natalia Fretes es una docente que hace 18 años desarrolla su experiencia como docente con niños y niñas de primera infancia,
en un jardín parroquial, en una zona periférica, en la ciudad de Quilmes. La población que va al jardín no cuenta con recursos tecnológicos ni de avanzada ni de última generación, sino con los recursos digitales que podemos encontrar en familias, incluso que tienen algunas necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Sin embargo, el año pasado, en esto que hablaba Valeria de planificar en la incertidumbre, bueno, Natalia se las ha ingeniado para ir incorporando paulatinamente esa comunicación con sus niños y niñas a través de las tecnologías. Entonces le pregunté cuál habían sido, esta es una pregunta que ella responde durante el año pasado, ¿cuál fue el papel de las tecnologías digitales en tus propuestas pedagógicas del ciclo lectivo 2020? A ver, escuchemos a Natalia. El año pasado, en el año 2020, los recursos tecnológicos jugaron un papel muy importante para mí, ya que las familias y los niños se pudieron vincular desde sus celulares, que era el único recurso que contaban ellos, pudiéndose armar un grupo por WhatsApp, y a partir de ese grupo mandar las actividades, los videos, las diferentes temáticas que se fueron abordando durante todo el año. Se realizaron videollamadas individuales, de grupitos de 2 o 3 nenes, ya que eso les costó un poco porque eran niños de 3 y 4 años, por ahí les daba vergüenza, no se animaban a hablar. Entonces toda la parte de oralidad y de comunicación fue lo más complicado, poder hacerlo desde la virtualidad, ¿no? Con las herramientas tecnológicas. Pero bueno, jugó un papel muy importante en cuanto a que todo se desarrolló de manera virtual. Solamente las familias iban al jardín a buscar sus bolsones de alimentos y algunas actividades en formato papel para los nenes que no podían acceder a la virtualidad. Pero bueno, se llevó adelante la educación y se pudieron obtener resultados positivos, ya que todas las familias en su gran mayoría participaron, enviaban audios con preguntas, con respuestas, se comunicaban constantemente las familias, nunca se perdió el vínculo gracias a las tecnologías. Bien, entonces yo me confundí, dije que esto era una reflexión del año pasado, en realidad es una reflexión de lo que ella vivió el año pasado, que está formulada en febrero de este año, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos a punto de iniciar un nuevo ciclo lectivo y ya había como algunos indicios de que iba a haber espacios de presencialidad. ¿Sí? En ese momento estábamos yendo a las instituciones con una presencialidad parcial, ¿sí? Este esquema de burbujas, donde algunos grupos de niños y niñas acudían al lugar donde se desarrollan las prácticas, y otros permanecían en sus hogares, donde los educadores o los criadores tenían que estar pensando como en este doble juego de pensar algunas propuestas para desarrollar con algunos grupos de niños y niñas y pensar otras para quienes no estaban accediendo en el mismo tiempo presencialmente al lugar del desarrollo de prácticas de crianza o de enseñanza. Entonces ahí le pregunté, febrero de 2021, ¿qué rol te parece que jugarán las tecnologías digitales en tus propuestas pedagógicas, en este caso, para el ciclo lectivo 2021? A ver cómo imaginaba Natalia el desarrollo de este año. Si bien en el jardín
estamos organizando lo que va a ser la enseñanza virtual. Nosotras lo que vamos a apuntar es a que el sentido de las clases virtuales sean de carácter comunicacional, que podamos acercarnos a las familias, porque ya no va a haber uso de cuadernos de comunicaciones por el tema de los protocolos, de las desinfecciones de los objetos que traen y llevan los alumnos. Entonces vamos a implementar, continuando con el grupo de WhatsApp que se creó el año pasado, y lo cual fue importantísimo para continuar con ese hilo conductor entre las familias y el jardín, y poder también aprovecharlo para el momento de enviar actividades que tengan relación con lo que se trabaja en la parte presencial, ¿sí? No van a ser actividades sueltas con alguna temática en especial, o dar puntualmente lo que es educación física, o dar, no, van a tener una continuidad de lo que se va a trabajar en las salitas con los niños. La temática que se aborde, se afianzarán conocimientos desde las casas. Por ejemplo, en alguna actividad de matemática, donde los nenes van a poder explorar aquellos juegos que les fuimos enviando el año pasado, al interactuar con sus compañeros y a poner en juego sus estrategias para resolver los problemas y nuestras intervenciones como docentes, los niños van a tener otro panorama, otros conocimientos, otros métodos de juego que los van a poder implementar en sus casas con sus familias, donde el juego va a estar más enriquecido, ¿no? Así que bueno, va a jugar un papel muy importante el uso de las tecnologías con las familias, ¿no? En lo que es a nivel comunicativo, para enviar notas también, cuando necesitemos que traigan algún dato, informarles de alguna fecha en específico, o bueno, algo que tengamos que comunicar y no tratar de no hacerlo en la puerta, que también es un momento donde van a estar saliendo los nenes por ahí, o entrando, desinfectándose y siguiendo todas las pautas del protocolo, se va a complicar. Entonces, el grupo de WhatsApp de los papás de la sala van a estar en comunicación constante, monitoreada por la docente. Bien, acá quisiera hacer como, antes de seguir con algún audio más de Natalia, quisiera hacer como alguna reflexión puntual, ¿no? Y enlazándolo también con lo que dijo Valeria previamente. Fíjense que Natalia está hablando básicamente del uso del WhatsApp como forma de comunicación, ¿no? Es decir, es una herramienta que relativamente todos conocemos, que tenemos acceso, algo desde lo cotidiano, en este caso enmarcado dentro de una situación de emergencia sanitaria, pero también educativa, pero que no es la inclusión de las tecnologías desde algo desconocido. Ni para ella, en su rol de educadora, también podría ser en su rol de criadora, de cuidadora, también podría ser desde el uso de la comunicación, ¿no? Que es un uso habitual dentro de lo que es el uso de las tecnologías digitales. Avancemos con la siguiente. ¿Cómo imaginas, esta es una pregunta más reciente, la continuidad del uso de tecnologías digitales o de TIC en un contexto de presencialidad total? Es decir, ya no estamos trabajando, por lo menos Natalia en su institución no lo está haciendo con este esquema de burbujas que sí tenía al principio de año, sino que ahora
su grupo de niños y niñas están acudiendo a la institución, ¿no? Entonces, ya estamos en la presencialidad, manteniendo algunos protocolos, pero estamos todos juntos. ¿Hay posibilidades de seguir usando las tecnologías digitales? Veamos qué nos dijo Natalia. Perdón, Ana María. Sí. Perdón, perdón que interrumpa un segundito. Quería avisar que yo voy a tener que, me tendría que haber avisado al principio que yo me voy a tener que despedir ahora de esta reunión. Yo les agradezco a todas y todos los que están aquí presentes. Y bueno, ya después me voy a poner al tanto de las preguntas que hagan, y llegado el caso, si hay algo que venga dirigido para mí, por supuesto, bienvenido, y yo lo contestaré, les haré llegar la respuesta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y mil disculpas, es un imprevisto. Perfecto, vale. Gracias. Disculpas. Bueno, entonces escuchemos cuál fue lo que me dijo Natalia pensando en esto de cómo continuar la inclusión de las tecnologías. Justo estaba pensando eso, porque uno es como que, digo, uy, ahora se dejó de golpe lo que es la interacción con el grupo de WhatsApp, ¿no? Los seguimos utilizando, digamos, ese canal como de comunicación, ¿viste? No usamos cuaderno de comunicación, entonces las notas, por ejemplo, de cosas interesantes o cuestiones que tengan que ver con organización, horario, mismo ayer que mandamos una notita para hoy que traigan para la recreación, todo lo que es notas, viste que siguen los bolsones de alimentos, bueno, todo lo que tenga que ver con cronogramas, horarios, ajustes, qué sé yo, propuestas, todos seguimos en el grupo de WhatsApp. Todos los papás se quedaron. También lo que hay es un intercambio de fotos. Yo, viste, les mando las actividades que los niños van haciendo, las comparto con ellos, les voy comentando que eso uno no lo hacía nunca. Comentarles qué unidad estás trabajando, por ejemplo. Ahora estoy con una secuencia de figuras geométricas, y bueno, les mandé las fotos de ellos interactuando con las figuras, que los papás también mandan, qué lindo que es verlos otra vez a todos juntos. Hoy, por ejemplo, les mandé las fotos del picnic, el primer cumpleaños en pandemia, porque el otro día fue un nene que llevó torta a la mamá, y bueno, saqué fotos y se las compartí, como que el compartir con los papás todos esos momentos del jardín, eso está bueno, tiene que ver con el uso de las tecnologías, porque si no tuviéramos el grupo de WhatsApp no lo podríamos hacer, si no tuviéramos video, filmación, fotos, no se podría hacer. Y después cierres de proyectos, viste que yo hago los videos para cierres de proyectos y los comparto. Ahora tenemos la Feria de Ciencia, por ejemplo, y se va a hacer virtual. O sea, yo tengo que ir haciendo con los nenes en presencialidad las actividades, y después armar un video que va a ser por sala, ¿no? Con todo lo trabajado en este tiempo, digamos. Yo estoy con la huerta y continúo con eso. Y después hacer un institucional, que sean las 4 salas, o las 2 de la mañana, 2 de la tarde, y enviárselo, bueno, eso ya va para el distrital, ¿viste? Para las inspectoras y demás. Entonces, compartir esas cosas también está bueno. Y después lo que se me ocurrió, que estaba justo pensando ahora, es, no sé, viste, como reajustar algunas de las actividades que uno viene haciendo, con búsqueda de información, o sea, lo que yo venía haciendo con la otra burbuja que no iba, ponerle, hacerlo, ese intercambio, ¿entendés? En mandar una tarea, por ejemplo, bueno, busquen, qué sé yo, información sobre los insectos benéficos para la huerta. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué características tienen? Se me ocurre ahora, ¿no? Cómo usarlo para eso, ¿viste? Así que bueno, no sé, la verdad que uno está pensando, ¿no? Para no dejarlo de lado, obviamente, porque fue muy fructífero el uso y el compartir. Así que por ese lado está bueno. Bien, voy a dejar de compartir un segundito la pantalla, ¿no? Entonces, digamos, aquí nos enfrentamos con una situación en donde ya hemos vuelto a las instituciones, estamos prácticamente ya en una situación de presencialidad total, pero
así como Valeria decía, ¿no? Esto un poco de las tecnologías, si no entran por la puerta, entran por la ventana. Bueno, aquí ya entraron en nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo retransformar ese ingreso para mejorar, para actualizar lo que hacemos cotidianamente? ¿Sí? En estas últimas reflexiones de Natalia, si ustedes tuvieron la ocasión de observar las imágenes que iban acompañando al audio, a sus palabras, si no pudieron hacerlo por algún motivo, no se preocupen, nosotros le vamos a mandar a Yamila esta presentación digital para que ella la pueda compartir con ustedes, si ustedes la tengan, y puedan apreciarlo de alguna manera. Pero en todas las imágenes que Natalia iba acompañando sus palabras, sus reflexiones, aparecían situaciones en donde los chicos estaban haciendo lo que han hecho siempre, ¿no? En esos espacios de crianza o en esos espacios de enseñanza. Solamente que las tecnologías se incorporan para comunicar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en esos espacios mientras no están en los hogares o no están con las familias? Pueden pensarse situaciones donde también las tecnologías se incorporen con un sentido educativo. Más allá de que, como veíamos al principio con Valeria, esa herramienta no haya sido pensado para eso. Cuando muchos docentes las utilizaron para compartir recursos o compartir materiales, como eran los ejemplos que puso Valeria del uso del Instagram, el Instagram no se pensó para que se usara en espacios relacionados con la educación en la primera infancia. Pero uno como usuario puede encontrar espacios donde me siento cómodo para incorporar las tecnologías. Y otro aspecto que me parece interesante, no lo dice Natalia, pero creo que sí, desde nuestro lugar de educadores, tiene que ver con poner a las familias también en articulación con las tecnologías. Es decir, ¿qué significa el uso de las tecnologías y de las pantallas en las primeras infancias? Estos también pueden ser espacios donde la institución acompañe esa inclusión de tecnologías. Yo ya no diría solamente en situaciones de crianza o de enseñanza, sino en situaciones cotidianas, que muchas veces las familias ya directamente las comparten, ¿no? Y algo más como para cerrar, a ver, yo les voy a mostrar algo en pantalla. Ustedes me van a decir si esto lo han visto, si lo conocen o no. ¿Conocen esto? ¿Lo han visto en algún lado, en su cotidiano? Ahí veo algunas que tienen la cámara prendida, Agus y Agos, creo que dicen que no. Que sí. Ah, lo vieron, sí. Entonces confundí yo lo que estaban diciendo. Bueno, ¿y dónde lo han visto, Agus y Agos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y ahora mucho por WhatsApp, ahora para poder conectarse también desde internet, el código QR. Muy bien, ahí Sandra sí. también está sumando en el chat lo del código QR. Bueno, miren ya Sí. cuánto sabemos, qué informatizados que estamos todos, que decimos plenamente es un código QR. Muy bien. Yo les cuento algo de lo cotidiano. Se empezaron a utilizar en bares, claro, ya se venían utilizando, pero la pandemia es como que agilizó el uso de esto. Los encuentran en todos lados. Miren, yo lo tengo en una cartulina, ¿sí? Y tengo varios de estos, ¿no? De colores, como para... Bueno, en este caso yo los uso para trabajar con mis estudiantes del profesorado, más chiquitos, más grandes. A ver, en lo personal me ha sorprendido la semana pasada que fui a la verdulería acá a la vuelta de mi casa y me encuentro con un código QR y una señora delante mío para
abonar la compra yo vivo en un barrio acá en Lanús, preguntándole al verdulero si podía pagar con su teléfono celular usando el código QR que el verdulero tiene al lado del perejil, ¿no? Es decir, esto que parece tan complicado, es algo que no es tan complejo, ¿eh? Yo no sé si ustedes tienen ahí posibilidades de escanearlo, de leerlo a través de algún celular o de algún dispositivo. Igual esto va a estar en la presentación, o sea que si no lo pueden hacer ahora, lo van a poder hacer en su momento, ¿no? ¿Va a ser con más? No sé si lo muevo, capaz que pierdo No de... puedo, sí, por ahí el que estaba en la presentación se podía. A ver, vamos, No puedo. espera, Ahí pude ingresar, ahí me cargó la página. Ahí te cargó. ¿Alguien más le cargó la página? Sí, sí, Bien, bien, bien. No te das problemas, Sandra. Ya después lo vamos a mariposa. hacer. Ah, Chicas, ¿quieren contar ustedes qué es lo que vieron? ahí nos llevó a una página, acá podemos estar, ¿no? Sí. Nos llevó a una página que se llama Mariposa Monarca, y en esa nos apareció como flores, puede ser que sean, con diferentes números, Bien. cada hoja, digamos. Bien, lo voy a sacar, ¿eh? A ver, eso que están describiendo, perfecto, es eso lo que se ve, es una imagen como de una flor, con diferentes números, y ustedes después, eso que ya les quedó, les va a quedar para que ustedes lo busquen cuando lo quieran recuperar, queda como en el historial. Ah, mira. Es un trabajo que hizo una estudiante, cuando yo les pedí que pensaran en alguna situación donde pudiéramos incorporar en alguna actividad el uso de estos códigos QR para que los chicos accedieran a información. Yo, así cuando lo vi, como lo vieron ustedes, me sorprendí porque si yo quiero hacer eso no me sale, pero mi estudiante lo pudo hacer, ¿sí? Vieron que manejan de otra manera las tecnologías. Esa es una página que está en internet, se llama Geniali, y uno puede armar, organizar también producciones, ¿no? Y ella ahí armó todo lo que tiene que ver con el ciclo de desarrollo de la mariposa monarca para compartirlo con sus niñas y niñas en la sala. Entonces, a ver, podemos obtener información y podemos comunicar también, ¿no? Porque también sería una forma, esto que Natalia decía, lo mando por el grupo de WhatsApp, quizás lo podamos organizar en algún lugar de internet, o vincularlo a algún lugar que querramos encontrar en internet, armar los códigos QR así y ponerlos o en la cartelera, en la institución, para que los papás puedan ver algo de la producción, algo que hicieron en alguna actividad o en alguna salida. No sé, lo que es dejarla volar la imaginación con las tecnologías. Entonces, yo ya voy a cerrar como mi participación y así dejamos unos minutos para dialogar, para intercambiar. Me gustaría que nos contaran a Yamila y a mí, yo después se lo voy a transmitir a Valeria, bueno, cuáles fueron sus sensaciones, sus opiniones de esto que estuvimos hablando, si lo ven viable para poder empezar como a modificar un poquito estas prácticas que venimos desarrollando en estos lugares en donde interactuamos con niños y niñas, pero también con familias. Me parece que la inclusión como de las tecnologías también nos pueden permitir otra puerta de entrada diferente, quizás hasta con las familias, y también sumarlas a nuestras propuestas de trabajo. Así que, bueno, espero como el intercambio. ¿Te parece, Yami? Sí, gracias, Ana. Yo voy a leer un comentario que quedó de hace un ratito. Lo voy a leer en voz alta. De Marcela. En 2020 los papis priorizaron mantener contacto por WhatsApp con sus niños de primaria, secundaria y muy poca participación en maternal.
Bien, mira, Marcela, gracias por el comentario. Les sigo con algo porque la verdad que todo el relato de Natalia, por lo menos a mí me ha venido bien como para repensar algunas cuestiones, ¿no? De este orden de las tecnologías. Ella como contó en alguno de los audios o en alguno de los videos, tenía una sala de 3 y 4. Y a lo mejor la familia con la que se comunicaba eran grupos de familia numerosa, que capaz que tenían 5 o 6 chicos y contaban con ese único celular para ir continuando con el desarrollo de las clases como se podía. Y entonces ella me ha contado que, claro, los de 3 y 4 capaz que eran los más chiquitos de la familia. Entonces, la comunicación que ella tenía con los papás, capaz que eran a las 10 de la noche o a las 9, en el horario de la cena, que era el momento que podían enviar alguna comunicación sobre algo que ella les había propuesto para hacer con los nenes de primera infancia. Sí, muchas veces la familia priorizan, pareciera como que los aprendizajes escolares son más significativos en otros ciclos de lo que es la educación y no lo que es maternal o, bueno, jardín de infantes. Me parece que también hay que interpretar esto y quizás son buenas como puntas para tomar y trabajar con las familias. Por eso yo hablaba como de incentivar, también de concientizar cuál es parte de nuestro trabajo. Muchas veces, por estos seguramente supuestos que se manejan las familias, no quiero poner a todos en la misma bolsa para generalizar, pero también muchas veces desconocen qué es lo que hacemos. Y quizás una vez que pase la pandemia, que ya las tecnologías empiezan a ocupar otro rol, bueno, ver qué rol les asignamos, incluso para concientizar acerca de nuestra tarea. Esto que decía Natalia, les mandé las fotos de lo que hicieron. Ella sacó con el celular lo que estaban haciendo los nenes, trabajando con materiales concretos, con plasticola, con figuras geométricas, haciendo un collage, cómo plantaban las plantitas y después hacían la feria de ciencias. Les muestra lo que pasa en el cotidiano, en la institución. Obviamente no está mostrando a los chicos, está mostrando las producciones. Y eso habla también de concientizar. Me parece que como sugerencia es una puerta que podemos abrir también para revalorizar lo que hacemos, ¿no? Y para comunicar lo que hacemos. Buenísimo. ¿Alguien quiere activar el micrófono, contarnos un poco lo que fueron desarrollando Ana María y Valeria, qué fueron haciendo durante este regreso a la presencialidad? A ver si alguien se anima. O bueno, que escriban en el chat, ¿no? Acá Angélica nos dice, en nuestro caso, los padres sí participan y utilizan la tecnología si es obligatorio, pero prefieren no hacerlo y lo hacen saber. En el contexto de pueblo todavía se prioriza la comunicación persona a persona, y además no tenemos buena señal de internet. Sí, esos son como, bueno, algunas de las vicisitudes que atravesamos, ¿no? Y a lo mejor hay zonas geográficas que es más difícil todo el tema de la conectividad. Sin embargo, a ver, yo siempre como que las invito a ver qué es lo que pueden hacer con lo que tienen, ¿no? Porque si no, es como no digo que sea el caso de ustedes, Angélica, y gracias por compartir esto que vos decís, porque también nos da como otra perspectiva desde donde de donde podemos dialogar todos con respecto a estos temas. Pero muchas veces es como bueno, no tengo esto, no lo hago. Y una parte de la inclusión de las tecnologías tiene que ver, valga la redundancia, con la inclusión, con no quedarnos afuera, ¿no? Entonces también me parece que Valeria hoy hablaba de la alfabetización digital. Muchas veces
hay grupos familiares donde no tienen las posibilidades, ¿no? O no saben, y a lo mejor nuestras instituciones pueden ser una puerta de entrada a manejarse con estas cuestiones que cada vez, como vimos parte con el ejemplo del código QR, forman parte con mayor naturalidad, quizás no por elección nuestra, pero es, digamos, lo que va presentando la cotidianeidad. Entonces también a veces esos pequeños acercamientos con las tecnologías, no ni de todo el tiempo, sino en algún momento como para ir integrando a esta nueva parte del mundo en el que vivimos, ¿no? Agus y Agos habían, habían abierto el micrófono justo cuando estaba leyendo. ¿Quieren? Ahí, dale. Sí, no, nosotras queríamos compartir un poco también la experiencia de lo que fue el año pasado y también un poco lo que vamos viviendo ahora. El CPI nuestro, bueno, estamos desde la Misión San Francisco de Pichanal, una comunidad guaraní. Bueno, y el año pasado, a raíz de la pandemia, como quizás la realidad es de muchos, tuvimos que cambiar todo lo que fue el funcionamiento del CPI, y un poco de esto fue incorporar las tecnologías. Y acá lo que más predomina, digamos, es el WhatsApp. Entonces lo que se hizo fue armar grupos de WhatsApp con las mamás y con las mamás de los niños que van al jardín y poder ir mandándoles actividades de ahí, videos, fotos o actividades como para que puedan hacer. Es una realidad también un desafío constante porque las familias no cuentan con conectividad. Entonces quizás contamos con que la mamá en esos momentos tenga el crédito, puedan contestar, puedan ver las actividades, puedan respondernos, y viendo las actividades o el pádel, el Facebook, el código QR, son ideas buenísimas que recién estábamos charlando, está buenísimo poder implementarlo, pero también hay cierto miedo acá a lo que son las tecnologías, el animarse a probar cosas nuevas, a que las niños se animen a esto, a poder, no sé, interactuar con las compus, quizás no saben tampoco. Entonces está el desafío de, bueno, poder enseñarles, acompañarlas en eso y que se animen a probar estas tecnologías y estos nuevos modos también hoy de intervenir, interactuar con las familias, y a la vez esto, la conectividad también de la realidad de las familias. Entonces hoy lo que predomina y en nuestras actividades es más el WhatsApp, poder compartir desde ahí. Así que bueno, un poco compartirles eso y la experiencia que tenemos hoy en el CPI con las familias. Buenísimo, chicas, qué linda la experiencia que contaron, súper rica. Bueno, se trata de eso, de ver cómo, a ver, ustedes incorporaron el WhatsApp por una emergencia educativa, sanitaria, ¿no? Es decir, bueno, ahora que esto lentamente... También va en la misma. O sea, que tu ayuda son tus papás, en realidad. Sí. Ana, Sí. tenés el micrófono abierto. Ana Puccio. Perdón. No sé, te escuchaba entrecortado y no sabía si estabas participando digamos, querías comentar algo en particular. No, yo lo que les decía es que, bueno, a ver, las tecnologías en la mayoría de los casos irrumpieron por esta situación de emergencia. Paulatinamente esperábamos que todos decíamos volver lo más posible a una normalidad. Lo que pasa es que esa normalidad no sabemos demasiado bien cómo va a ser, pero supongamos que va a ser bastante parecida a lo que ya conocíamos. Bueno, esas puertitas que se abrieron, lo que tratamos de decirles humildemente es que no las cierren, que vean de qué manera las pueden sostener, ¿no? Y si esto es alguna situación en la familia, o sea, con las familias, bueno, ver cómo abordarlos. A lo mejor, si en la institución tienen un poco de mejor conectividad que lo que ustedes suponen que pasa en los hogares, invitarlos a participar. No digo a todo el grupo, no sé con qué cantidad de niños y niñas están trabajando, pero a lo mejor pueden ir haciéndolo por pequeños convocatorias pero ir trabajando con todas las familias en algún momento en la institución y acercarles las tecnologías, hablar si aparecen estos temores o miedos o desconfianzas. Bueno, también acompañarlos a abordar esa temática,
establecer relaciones también con respecto al cuidado de lo que puede llegar a circular en el uso de las tecnologías. Me parece que son como varias puertas de entrada y de sostenimiento, ¿sí? Ya en este tiempo donde las tecnologías están, ¿no? Esa era como nuestra idea. Esperemos que haya quedado, ¿no? Y que la puedan compartir en sus comunidades también. Acá tenemos otro comentario. Antes yo les estoy pasando un link a una pequeña encuesta que es sobre la valoración de estos 3 encuentros. Son 4 preguntitas muy breves, ¿sí? Se los dejo ahí para que cuando tengan un tiempito lo hagan. Acá Erika Ramírez nos dice: nuestro CPI trabaja con niños y familias de una comunidad originaria de etnia wichí, y muy pocos cuentan con celulares. Y los que tienen no son celulares que puedan tener WhatsApp para trabajar con las tecnologías. Pero muy bueno todo el material, muchas gracias. Bueno, gracias, Erika. Esto también, piénsenlo, cómo pueden acercarles de alguna manera. Miren, yo estoy segura, como les decía esto del código WhatsApp de mi estudiante, que generó un material tan lindo y un material propio, que ella sabe que va a ser como aprovechado por su propio grupo de niños y niñas. Bueno, estoy segura que se les van a ocurrir ideas maravillosas, porque si algo nos sobra a los que nos gusta compartir con los otros lo que es la crianza, lo que es la educación de un ser humano, es inventiva e imaginación. Bueno, piensen de qué manera ustedes pueden acercar, aunque sea alguna experiencia muy acotada y muy chiquita, con la tecnología, en el espacio de trabajo, con las familias. ¿No? ¿Qué podría ocurrírseles que realmente fuera significativo? No, ni todo el tiempo, ni todos los días, ni un exceso. Estamos hablando de abrir una puerta de entrada a otro espacio, a otros códigos que hoy forman parte de la realidad también, ¿no? Así que bueno, yo las animo y las invito a eso, y me encantaría que si se animan, se comuniquen conmigo de alguna manera y me hagan llegar esas experiencias que son sumamente ricas y que las valoraría muchísimo. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Tenemos un ratito. ¿Puede habilitar directamente el micrófono? Bueno, ya estamos igualmente cerrando. Si alguien más quiere, habilite el micrófono. Si no, bueno, vamos cerrando. Ahí Macarena. Sí, buen día. Bueno, me llamo Macarena, yo pertenezco al Plan UNIR. Nosotros trabajamos en el norte de la provincia de Salta con comunidades originarias. Y bueno, he escuchado por ahí los aportes que hicieron hace rato las compañeras de los CPI. Comparto, digamos, desde la experiencia de nosotros, la dificultad y por ahí los desafíos que tenemos al querer implementar en las comunidades originarias esto que decía sobre las tecnologías. Por ahí desde nuestras experiencias, el aporte que se pudo hacer es por ahí a través de videos y que se pueden mostrar a los niños y que bueno, que a ellos obviamente les llama mucho la atención, pero sí compartía esto del tema de la conectividad, lo difícil que resulta, digamos, y cómo las brechas en relación a esto del internet y el acceso inclusive a un dispositivo, ya sea llámese celular u otro dispositivo al cual nosotros podamos, es decir, las familias accedan, es real y bueno, obviamente se abren estas brechas. A pesar de ello, sí creo que bueno, que pensando alguna estrategia y esto de que nos decían hace rato de animarnos a proyectar y pensar qué posibilidad se puede empezar a emprender como para empezar a utilizar estas tecnologías, comparto esto de los videos, que por ahí los videos, que bueno, que llaman la atención a los niños y que quizás nosotros llevando desde nuestro celular y poder mostrar a los niños un video es quizás lo más, hoy por hoy, la estrategia
en la utilización de esto de las tecnologías. Si bien se habló en su momento esto de que los niños, y hay ideas y concepciones sobre los nativos digitales, y muchas veces desde la familia y desde el adulto se comienza a predisponer que así sea, la realidad en nuestro contexto laboral por ahí no se ve tanto como en zonas urbanas, y en lo rural muchas veces se dificulta todo esto, pero bueno, quizás el repensar y reorganizarnos nosotros como equipo de trabajo, cómo se pueden ir implementando en la medida de lo posible, me parece importante. Y bueno, sí me llamó mucho la atención el tema de las plataformas que fueron utilizando. Comparto también otro tipo de plataformas que vi que se utilizaron, como el Canvas o otras aplicaciones que fueron de mucha utilidad y que sumaron quizás a nuestras infancias, que por ahí tuvieron el acceso y los padres pudieron acceder a verlo, a disponer de ello. Pero bueno, también en las infancias, en las comunidades originarias, en nuestros lugares laborales, estamos un poco más atrasados, y es un gran desafío. Gracias, Macarena, qué lindo todo lo que contaste. No sé, mira, yo te estaba escuchando y se me ocurren, viste, como algunas cosas, ¿no? No sé, yo fui maestra de nivel inicial y en mi época no había tecnologías, así que este dilema no lo tenía. Pero estaba esto de, no sé, la carpeta viajera, viste que hay como muchas cosas que mandamos, el juguete, bueno, no sé, te escuchaba y pensaba, a veces hay, no sé, se cambia un celular porque algo no funciona, pero algunas cuestiones sí. Y por ejemplo, no sé, capaz que uno podría acercar algún dispositivo para que sin pensar en la conectividad, que a lo mejor puede ser el problema mayor, ¿no es cierto? Pero, no sé, decir, para hacer un registro te digo cualquier cosa, no sé, el animalito con el que estamos en la casa, o la planta, o algo que quieran compartir y que pudiera volver a la institución, y con eso ustedes mirarían esa producción que se hizo en la familia. No sé, estoy pensando como en voz alta, digamos, cómo poder acercar las tecnologías y que formen parte de alguna propuesta que se puedan hacer en familia y que después pueda haber como una retroalimentación, como un ida y vuelta, ¿entendés? Entre lo que ustedes hacen en las instituciones y lo que las familias pueden hacer en sus hogares, y que esto se retome en el trabajo y se obtenga, ¿entendés? No sé, en mi casa hacemos esto, hacen una torta o hacen, qué sé yo, las actividades que sean propias de la familia y se pueden compartir. Y a lo mejor después ustedes organizan algo y lo muestran en alguna ocasión. Yo creo que no hay que ponerse como en lo que no puedo, sino con lo que tengo en lo que puedo. Y a partir de ahí pensar e imaginar. Pero sumamente rico. Seguro algo se te va a ocurrir. Sí, a esto, bueno, compartirles, por ahí nosotros desde el plan trabajamos un acompañamiento familiar en territorio, o sea, no tenemos un espacio físico institucional, pero bueno, sí recordaba ahora, en su momento, nosotros hicimos unos audios traducidos por algunos acompañantes familiares, que me parece de onda así podcast, algo así, que fueron transmitidos por radio, y por ahí o sea, la radio en algunas comunidades es utilizado. Entonces, muchas familias lo escucharon mediante un audio, y que me parece que, bueno, esto podría ser algo como una estrategia que en su momento lo utilizamos. Que fue utilizar un recurso que ellos por ahí tienen a su alcance, que no es precisamente un celular o otra tecnología, una radio, pero sí traducir en idioma, bueno, un pequeño, bueno, en ese momento fue una reflexión, unas pequeñas cuestiones que queríamos que ellos se enteren como para informar, pero bueno, quizás de esa manera podemos utilizar en su momento y que fue viable, ¿no? Ay, pero es maravilloso esto que estás contando. Ahí es un uso genuino, significativo, propio, no es extranjero en el sentido de lo extraño,
Bueno, de eso se trata. Sí, 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 me parece maravilloso eso. Imagínate esos intercambios, a lo mejor con otros grupos y que ustedes sean facilitadoras de eso. Maravilloso, Macarena. Ven que cuando uno empieza como a sacar, bueno, miren todo lo que están haciendo con las tecnologías. Entonces, ahí tienen más que puertas abiertas. Me encantó. Buenísimo. ¿Alguien más? Así ya vamos cerrando el encuentro de hoy. El último ya, Ana. El último. ¿Alguien más que quiera Para contarnos? todos. Para todos, el último para mí, Para para todos. nosotras también fue el último. ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia? Bueno, entonces agradecerles por estar en estos 3 encuentros. Estamos muy contentos de poder hacer esto que tanto nos gusta. Ojalá que estos encuentros les sirvan para la práctica diaria, para su trabajo cotidiano con los niños y niñas, les presente reflexiones, actividades, era un poco la idea. Así que bueno, les agradezco. En nombre de UNICEF, de todas las especialistas que estuvieron en los 3 encuentros, Ana María, Valeria, Patricia, Inés y Claudia, y espero que pronto nos podamos ver en futuros encuentros y capacitaciones. Les vamos a estar pasando todo este material, todos los PPT, documentación de UNICEF también que fue escrita para los equipos de conducción, que ya están escritas y las que van a estar en breve o próximamente escritas en base a estos encuentros. Así que sin más, agradecerles y decirles que estamos muy contentas de poder hacer todo esto. Y bueno, nos estamos viendo. No sé si, Cristian, estás por ahí. Si querés decir acá. alguna... Cristian, ¿puedo decir algo? Sí, Agus. Ahí estamos. Estamos con un auricular y entonces compartimos dónde está el micrófono. No, nosotras súper agradecidas, me parece que estos espacios de encuentro y de reflexión nos ayudan un montón a enriquecer la práctica, a seguir pensando cosas. A veces cuando uno está en el día a día, te metes de lleno y necesitas como esos espacios de salir y poder mirar la realidad desde otro lado para seguir pensando. Nos la pasamos hablando porque vamos tirando ideas a esto y bueno, como que nada, está bueno y escuchar las experiencias también de los demás. Se me vino recién al final, pero ya se me vienen otros encuentros que tuvimos, quizá la necesidad o de UNICEF o de la provincia o de alguien que en esto que contaba recién, Yamila era, no, Yami está ahí. Yo soy Yamila, Macarena. No, Macarena creo, Macarena. cuando compartía de Plan Unir, el tema de la radio y demás, es verdad que a nosotros en el día a día, y no sabemos, y le pondremos onda, intentás armar como cosas para difundir en lo que es prevención de un montón de cosas, o también de aportar en lo que es la crianza y demás, pero si hubiese un área de UNICEF o de algún lado donde se geste ese material y que uno lo pueda como transmitir o pasar por WhatsApp o por las redes, estaría buenísimo, porque la verdad es que uno puede ponerle onda, pero quizá hay un montón de gente que sabe de este tema y te puede armar un spot para la radio, y la verdad que nos ayudaría un montón tener esa parte como para trabajar en las comunidades. Me parece que nos enriquecería un montón y nos ayudaría un montón. Así que es un mangazo más que, además del agradecimiento, o pensar a quién le podemos pedir, porque la realidad es que, bueno, nosotras no tenemos mucha idea, y cuando recién Macarena hablaba del podcast, y dice, bueno, como que lo ves y es verdad, es como todo un desafío, y a la vez, como decís, bueno, también hay gente que sabe de esto, y que bueno, que quizás está bueno si alguien conoce a alguien, o si alguien tiene ese material, que lo podamos compartir aún en el grupo, ¿no? de ONGs o con Cristian o lo que sea. Bueno, muchas gracias. Desde UNICEF tenemos materiales, tenemos audios, les voy a armar una carpetita y se la voy a hacer llegar a Cristian con todo lo que tenemos disponible hasta ahora, y igualmente vamos a seguir trabajando con la provincia, tenemos muchas líneas de trabajo, así que seguiremos estando y viéndonos. Pero por mi parte me comprometo a lo que tenemos, armarlo y hacérselo llegar. Gracias. Bueno, Cristian. desde la provincia, bueno, muchísimas gracias, Ana María,
Valeria, mire, la verdad que sumamente interesante todos los aportes, y bueno, esperamos poder contar con nuevos espacios de formación. Ya sabemos que todo el año que viene vamos a continuar trabajando, así que eso es muy bueno, muy positivo. Y bueno, muchísimas gracias por la generosidad en cada uno de sus aportes y en cada una de sus charlas. Así que bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto seguramente. Ya después les paso el enlace de YouTube cuando subamos la clase al canal. Bueno, muchas gracias Cristian, Ana María y a todos y a todas por estar. Gracias por dejarnos participar también. Un muchas abrazo gracias. Chao, chao. Gracias.